A mí no me gustaba, para ser sincera, mucho este rubro porque no lo conocía, nunca me había inyectado nada tampoco. Lo veías como lejano. Sí, lo veía muy lejano. Vimos ahí algunas cosas que se podían mejorar. La logística, la cantidad de productos era bien limitada. Finalmente pedí un Uber. Ese fue un caso puntual, pero en realidad en la práctica no siempre podemos mandar un Uber a... En caso de que amerite la situación o algo, se toma un avión y se llega. Y nos dimos cuenta, que ya lo sabíamos, pero acá lo vimos ya más en papel, que somos súper diferentes. Yo salí full introvertida. Yo por el otro lado, esto es súper chistoso porque éramos como el yin y el yang. Hacemos un buen match porque somos muy diferentes. Hola a todos, bueno, bienvenidos a esta edición de Emprende en Medicina Estética. Hoy tenemos una invitada especial, una invitada a quien tengo mucho cariño y por supuesto respeto. Para los que no saben, Trade Medical tiene una cofundadora que es mujer, que está parte también de muchas de nuestras clientas, y es Lilian Reyes Zunino, quien nos acompaña hoy. Vamos a entrevistar. Nos han preguntado harto, esto nace a partir de quién hace esos detalles, como muchas cosas que están en la operación, y bueno, es Lilian. Y yo creo que hay mucha gente que te quiere conocer, Lilian, y como ya es de costumbre, nos gusta partir preguntando quién es Lilian Reyes Zunino, desde la lista más de persona a lo más profesional. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, qué rico estar acá y también pudiendo mostrarnos un poquito más, que esa era también la idea de poder conocernos más y llegar también más a ustedes, que son nuestros clientes y que ya llevamos hartos años en este rubro y no nos hacíamos notar mucho. Sí, y hay harto que contar, como que de repente salen unas ideas muy locas, generalmente está Lilian detrás de esas ideas y es como, oye, ¿y cómo nace? Yo creo que hay algo bien interesante en este podcast que tiene como objetivo el potenciar el emprendimiento. Nosotros nos toca ver, somos como una especie de estudio de mercado, porque tenemos un N importante de doctores, de clínicas, y vemos que ciertas prácticas tienen buenos y malos resultados. Sí. Bueno, como decía Juan Pablo, mi nombre es Lilian, somos fundadores de Trade Medical ya hace más de unos 10 años. Partimos esto en conjunto. Porque bueno, Juan Pablo, él trabajaba en una red de clínicas dermatológicas y pasó que vio la necesidad en ese tiempo, que ya son muchos años, vio algunas lagunas y algunas cosas a mejorar, algunas oportunidades en el mercado de los dispositivos médicos, y en ese entonces los dos queríamos emprender, cada uno tenía sus trabajos. Y Juan Pablo, bueno, le gustaba, vibraba mucho también con esta área, con la biología en sí, y bueno, también por eso sabe mucho y se conecta mucho con la parte de estética y de ustedes, de los doctores. Y en ese entonces dijo, quiero mejorar ciertas cosas. Pasaba que igual habían lagunas, él me contaba. Habían harto, bueno, era una época bien... Habían como dos empresas, ¿o no? Sí, era poquito. y la verdad es que la logística, la cantidad de productos eran bien limitada, había un espacio de mercado bien interesante. Pero yo quiero ir un poquito antes para allá, nos adelantamos un poquito. Bueno, Lilian también es ingeniero comercial, ambos somos ingenieros comerciales. Tú ya tenías un par de emprendimientos. Sí. Y a mí siempre me llamó la atención que tenías como harto punch, como eras muy ejecutiva en varias cosas. Y cuando se visualizó esto, yo lo primero que pensé fue como, ya, Lilian tiene que ser también fundadora, porque veía que había un potencial interesante. Yo creo que había hartas cosas que hoy en día están incorporadas. Por ejemplo, antes era difícil que una misma empresa ofreciera poliláctico y hidroxiapatita. Era como que o era uno o era el otro. Sí. Entonces también la recomendación estaba como súper sesgada, no tanto como hoy en día que se sabe que hay una indicación distinta. Claro. Bueno, ahí en ese entonces Juan Pablo era del rubro, entonces me decía que había mucho que, no sé, uno hacía un pedido como administrador y se demoraban a veces muchos días en entregarlo, siendo que en la clínica siempre habían urgencias.
O también pasaba que a veces cerraban por inventario muchos días, o él como administrador tenía que andar como por varias empresas como haciendo el pedido. Entonces vimos ahí algunas cosas que se podían mejorar. Y a mí no me gustaba, para ser sincera, mucho este rubro porque no lo conocía, nunca me había inyectado nada tampoco. Lo veía como lejano. Sí, lo veía muy lejano. Y pasa que también, para ser, no lo veía entretenido. Y siempre a mí me pasaba en mis otros trabajos que ya llevaba un año, por ejemplo, y decía como, qué más puedo hacer en este trabajo? Y siempre había como una limitante. Y una de las cosas que me gusta mucho de este rubro es que no hay limitantes, es muy entretenido, siempre salen nuevos productos. Bueno, Juan Pablo, cuando administraba la clínica, yo creo que había muy pocos productos, los hilos y unos 2 o 3 más. Partimos con hilos, pues. Fue lo primero. Eran muy pocas marcas de ácido, eran grandes, y de a poco empezamos a darnos cuenta que estábamos como en un lado del hemisferio del mundo y en Corea estaba todo pasando y no estábamos viendo nada de lo que sucedía por allá. Sí, y eso es lo entretenido, lo dinámico, siempre hay, como que esto no para y es muy energético este rubro, todos los años algo nuevo, algo diferente, y a mí me gusta mucho y que nos complementamos con Juan Pablo, la parte de estética, de merchandising, las bolsas, los colores, la experiencia del cliente, y en ese sentido hacemos un buen match porque somos muy diferentes. Sí. De hecho, yo creo que, bueno, es desafiante el rubro porque finalmente todo el rato van saliendo cosas nuevas, pero también está el filtro de qué realmente es, que tiene el sustento, viene con filtros de seguridad, y es desafiante estar constantemente. Hay distintos congresos en distintas partes del mundo, nos vamos turnando para estar presentes y también complementar esto con no solamente algo tan transaccional como acá está el producto, sino que también dar como un valor agregado, que es lo que Lilian de todas maneras visualiza y tiene como esa visión. Sí. Bueno, parte también de cómo empezamos y cómo se dio esto, y que también siempre nos ha motivado, es como las relaciones a largo plazo con los clientes. Con Juan Pablo pasó un tiempo que estábamos recién empezando, pero le dábamos mucha urgencia al pedido, porque como Juan Pablo trabajaba también en administrando clínicas, sabía que a veces no era porque no te organizaras bien, sino era porque el paciente a lo mejor a veces te pedía un poco más de cosas a las cuales estabas proyectado. Entonces a veces pasa que estás con el paciente inyectando y faltaba algo más. Entonces también entendimos esa urgencia que a veces pasa, y que siempre es nuestra idea poder apoyar al doctor y llegar a lo que él necesita y ayudarlo, que sea, nunca como dejarlo solo. Sí. Como que parte muy de estar como en los zapatos de como uno no le va a decir al paciente, no te hagas nada más porque voy a quedar stock. Exacto. O sea, si se quiere hacer el doble, uno se planifica, hace una regresión lineal hacia atrás, como ya el promedio se proyecta, pero si llega alguien más y se queda stock, es necesario saber de que el partner con el que estás trabajando también se va a poner la camiseta, y en eso hemos hecho varias cosas, y tú has sido de las que más como que ha incentivado al equipo, y como mantener esa esencia de como también que si él quiebra stock, a nosotros también nos duela, y movernos por eso. De hecho, hay una historia bien buena que una vez tuviste que movilizarte también a alguien en Concepción. Bueno, sí, ha pasado en algunas urgencias, que también hemos apoyado a nuestros clientes en diferentes regiones, que sea, y siempre son excepciones, no es la dinámica habitual, pero a veces ha pasado que un doctor, en este caso era una universidad, era grande, en Concepción, y por alguna razón hubo temas con el pedido, no hubo una buena organización en solicitar el pedido, y la cosa es que no salió ese pedido. Y ellos estaban con todos los alumnos, lo necesitaban en la tarde, porque en la mañana era parte teórico, en la tarde era práctico, y nos llaman que necesitaban urgente el pedido, y nosotros, y eso me gusta mucho, nosotros tenemos 2 oficinas, una en Santiago y una en Concón, y qué rico ver cómo todo el equipo se organizaba para poder llegar a tiempo a ese cliente que lo necesitaba, y era como todos llamando por teléfono, quién podía ir, quién podía tomar un auto, que era mejor que saliera de Santiago porque ya era más rápido y menos el trayecto.
Finalmente pedí un Uber, el Uber súper encargado, así como esto se lo entregas, no se lo pasas a nadie más, a quien se lo tienes que pasar en Concepción, haciéndole seguimiento al Uber donde iba para que llegara a tiempo. Llegó, y después también hay otro equipo humano que es como no se deja botada esa persona. Que en este caso era el repartidor, sino que esperemos que llegue a Santiago y que llegue bien, porque manejó varias horas de ida, ahora tenía que manejar de vuelta, y cuando ya llegó a Santiago fue como, llegó bien, se entregó el pedido, lo logramos, y era como todo un equipo movilizándose, y eso, qué rico sentirlo, qué rico sentir que todos vibran en la misma dinámica, y a veces le hemos dicho a logística, por ejemplo, a otras personas del equipo, en caso de que amerite la situación o algo, se toma un avión y se llega. O sea, de hecho, dentro de lo que se pueda. Ese fue un caso puntual, pero en realidad en la práctica no siempre podemos mandar un Uber claro. a Concepción. Pero por ejemplo, para el que es de Iquique, que es para el de Punta Arenas, si nosotros vemos que el envío ya no avanza en el periodo que Chile Express, que enviamos cuando a distancia, está en los tiempos, nosotros coordinamos un segundo envío y eso se habla con el doctor, le preguntamos la urgencia, y yo creo que son como... de los factores que permitieron que pudiésemos crecer, que partió de un principio. De hecho, al principio quizás más allá de la rentabilidad era como llegar en tiempo y forma. Exacto. Y creo que como que en el tiempo lo hemos tratado de mantener, y es también lo que nos ha permitido crecer más allá del marketing, como en el boca a boca, que es como el más importante. Sí, es que ahora pensando, es también un poco de nosotros siempre, es toda una cadena de Trade Medical, que es desde que a lo mejor se contacta al cliente hasta la postventa, por ejemplo, y la idea es como siempre, todos trabajamos, ojalá que la cadena no se desarme en ninguna de estas partes, porque finalmente es el esfuerzo de otra persona que estuvo antes o que va a estar después en la cadena, y que no fallemos. Y en este caso, por ejemplo, logística, inventario, saben los chiquillos y están súper conscientes, sin tener a lo mejor el contacto directo con el doctor, que si un pedido llega erróneo o no llega a tiempo a algún extremo del país, ese doctor va a tener que dar la cara, va a tener que llamar a uno por uno a sus pacientes, decirle que no tiene el insumo, posiblemente que esos pacientes no se lo tomen bien, porque también uno se planifica como paciente, o a veces también viaja a veces ciertas distancias para llegar donde el doctor, y también el doctor pierde la confianza en que nosotros no llegamos a tiempo. Entonces en ese sentido tenemos como súper bien interiorizado todas las partes del equipo, y los chiquillos también sienten ese como pesar, y que finalmente no es como no entregamos el pedido que se las arregle solo, sino que también nos duela lo que va a tener que hacer ese doctor, o las cosas que va a tener tareas que va a tener que tener y reagendar, y que posiblemente ya la reagenda no va a ser la misma con los mismos pacientes. Entonces entendemos como ese dolor también, y en ese sentido siempre tratamos como de hacer todo lo posible en la cadena para que no vuelvan y no pasen esas cosas, porque sabemos qué es lo que puede pasar después con ese doctor. Oye, a todo esto, este capítulo, bueno, como Lilian es parte de Trade Medical, vamos a conocer un poquito más de Trade Medical, pero también siempre con el objetivo también final, que es que de las cosas que ustedes consideran que es como yo fui paciente y me hubiese encantado que hubiese sido quizás de esta forma la experiencia, es cuando uno empieza como a agregar o dar como ventajas competitivas o elementos de valor que uno no quiere que eso se vaya perdiendo. Y desde ahí, como la idea también un poco, el camino que nosotros hemos recorrido, también transmitirlos, que ustedes puedan ir conectando con algunas cosas. Y yo creo que uno de los factores que ha sido en todos los capítulos, el tema de las sociedades, ¿sí? Los que están solos, los que están con un socio. Difícil. Difícil. Y bueno, nosotros hemos tenido momentos difíciles, pero también hemos podido sobrellevarlo bien. Obviamente cuando hay respeto, las cosas fáciles seguir avanzando, pero también tiene que ver con el autoconocimiento. Entonces, con Lilian siempre hemos hecho challenge, como nos hemos desafiado un poco, nos conocimos, tenemos la misma carrera de base, entonces como que igual avanzamos de la misma escuela, entonces como que no era tan distinto avanzar. Ya lo último, bueno, siempre estamos estudiando algo, como que lo que viene de forma formal e informal, y ahora nos metimos a un senior management en Cambridge y nos sacó un poquito de la zona. Cuéntanos un poquito de eso, porque yo creo que esto que vamos a hablar ahora, espero que puedan tomar nota porque les va a servir harto, lo pueden replicar en su casa,
para poder avanzar. Vamos a sacar ahí el Sí, torpeo el porque torpeo. a nosotros nos ayudó mucho, más allá de no resolver, sino como entender. Sí, Entonces, o hay hartas cosas también de que uno en la experiencia las va aprendiendo o las va aprendiendo también de otros, pero también qué rico que alguien con más experiencia te lo pueda enseñar y también darse cuenta de cosas como en papel, que sí a lo mejor las sentíamos, pero como que no lo habíamos visto. sí. Y esto es muy entretenido porque nos sacaron un perfil a cada uno. Un test de personalidad. Claro. Vamos a pasar con qué, porque igual fue muy entretenido porque nosotros ya somos del área de la administración. Entonces es como, bueno, ustedes están acá, los piden obviamente experiencia, pero ya no, el problema no es tanto el contenido. El problema está en por qué no toman la decisión adecuada en los momentos difíciles. Y yo creo que es poco lo que se conversa acá en Chile en relación a si es que me estoy enfrentando de forma correcta o estoy percibiendo de forma correcta las cosas. Así que el test de personalidad ¿cómo se llama el test? Se llama, es el MBT. Y este se trata, bueno, te hacen algunas preguntas, hay varias que las repiten, ¿cierto? O sea, como que uno piensa que son similares, pero sí, como es que... la típica psicológica. Exacto. Y pasó que lo recibimos, Juan Pablo lo leyó antes el suyo que yo, y nos dimos cuenta que ya lo sabíamos, pero acá lo vimos ya más en papel, que somos súper diferentes. No pensábamos que tanto, de hecho Claro. pensábamos como que venimos de la misma escuela, tenemos como, bueno, lo que sí es clave es tener valores iguales, que en el fondo en eso yo creo que nos mantenemos, pero no cachábamos que éramos tan distintos. Y es súper bueno también darse cuenta de eso, sobre todo cuando uno trabaja a la par o con un socio o con otra persona, porque uno también a veces piensa que tiene que buscar a la persona como con las mismas cosas. Ideas, como igual, para no ir frenándose. Exacto. Bueno, yo creo que acá ha ayudado mucho el tema de la formación, que en ese sentido es la misma, pero también lo vemos mucho en ustedes, por ejemplo, que es el administrador que estudió algo relacionado con esa área, y también el médico, que no es la misma formación, pero acá yo creo que también es diferente, bueno, los valores de base, los objetivos, pero también pueden ser diferentes y es súper rico porque en ese sentido con Juan Pablo, por ejemplo, yo salí full introvertida. Yo por el otro lado, esto es súper chistoso porque éramos como el yin y el yang. Sí, o sea, si súper, Lina era introvertida, yo era extrovertido. ¿Después qué seguía? Yo soy sensación, de mucho de sentir. Claro, y yo soy intuición. Yo soy mucho de sentimiento nuevamente. Y yo más de pensamiento. Igual Claro. si uno va haciendo como el parando y analizando cada una de estas cosas, es como uno finalmente toma decisiones, porque o te dicen algo y yo lo estoy viendo muy racional y tú en lo que te hizo quizás sentir eso, Claro. que es igual de válido, pero percibimos muy distinto, entonces el mismo input puede llevarnos a una decisión muy distinta, y ahí es clave la comunicación, porque finalmente esto igual es inteligencia colectiva, pues como el que tengamos una conversación entendiendo también un poquito más cómo está percibiendo el otro, igual ayuda. A mí me ayudó Sí. harto, y también entender de que yo quizás tengo ciertos sesgos, y también uno no cacha que tiene esos sesgos. Como... Sí, que o sea, lo importante de este test, uno se queda con lo que es, pero también es trabajar o cómo trabajas o en qué oportunidades tienes que trabajar lo otro. Entonces hay que un desafío para los dos de ser un poquito más del otro en ciertas el trabajo actividades de empatía, o cosas, que igual sí. Pero es muy rico porque igual acá en Train Medical lo hemos siempre puesto a prueba, que sea Juan Pablo, siempre tratamos de conversar harto las cosas porque Juan Pablo ve una parte, yo veo la otra, nos complementamos harto a pesar de que estamos muy cerca, no conversamos todo el día, pero qué rico también ver el punto de vista de cada uno, que es diferente, y poder complementarlo y llegar a algo mejor juntos. Sí, de todas Como, maneras. porque yo me iría muy por un extremo, Juan Pablo por otro, pero finalmente como con la conversación y la toma de las dos opiniones, uno llega al medio con un poco de los dos o se va para alguno de los del lado, pero se conversa, se mastica y también se toma la mejor decisión. Sí, o sea, Entonces... yo creo que como después de todo este super análisis que nos tocó ver, es como
si tienen un socio o lo quieren escoger, lo primero yo creo que son los valores, que tengan valores compartidos, porque independientemente de que piensen muy distinto, van a llegar como al objetivo, porque finalmente son objetivos los que uno va trazando, y yo creo que es mucho más agradable ir trabajando cuando ya hay un poquito más de conocimiento. La última arista, porque después uno lo clasifican como ya, tú eres NTP algo, es juicio y percepción. Yo soy más de percepción y Lilian es más de juicio. Podríamos leer un poco lo que es cada uno, porque no sé qué, a mí me pasó la primera vez que vi como, percepción es como parecido a cómo se percibe, pero va mucho más allá. Podríamos leer como el detalle que viene. Esto no lo vamos a leer todo porque es una tarea para la casa que sería extensa y queríamos hacer otros puntos. Bueno, percepción, así como para hacerles un resumen, dice: las personas que prefieren la percepción tienden a querer vidas flexibles, espontáneas y prefieren mantener abiertas sus opciones. O sea, no, para un viaje no se organizan hasta el final. Claro, y lo veíamos también después en este mismo curso con otros profesionales que estaban dando este curso, era como, ya, por ejemplo, si quieren viajar, ¿quiénes son las personas que se organizan un mes y que tienen todo listo hace un mes y todo así como calendarizado y casi que con un Excel? Otras personas que a lo mejor son medias, es decir que 2 semanas antes ven algunas de las cosas, pero las otras no las tienen y a la vida en ese viaje. Y otras que de verdad, quizá que con suerte alguien los llevó al avión y le dijo como siéntate en este asiento y no saben qué va. Entonces ahí también se clasificaban las personas y uno dice como ya, en algunos sí voy a ser extrema, en otros no, y también ve como en el rubro hasta dónde uno puede llegar. Y uno también empieza a entender que, no sé, para una persona que es muy organizada, puede ser quizás como algo malo esto de la percepción, porque finalmente esto está clasificado en cuatro líneas. La primera es la que estábamos hablando recién, de percepción y juicio, por ejemplo, es la manera de tratar con el mundo exterior. Pensamiento y sentimiento es la manera de tomar decisiones. Está también la manera de sensación y intuición, es la manera de percibir la información, y el centro de atención si es que somos extrovertidos y introvertidos. Entonces, como que en esa clasificación, igual es muy interesante entender en qué ámbito funcionamos y sobre todo, tener conciencia de eso con el partner. Eso, con que no socio. sea como un no le voy a decir o me da vergüenza o que sea. Igual es súper bueno también saber las debilidades del otro y las fortalezas, porque entenderlo es súper bueno, porque así uno dice como en este necesito ayuda o velo tú porque tú eres más capaz que yo, en otros a lo mejor es un desafío, voy a entrar contigo porque quiero saber también cómo lo haces, porque quiero aprender de ti. Entonces igual es como rico también, que no se vea como una batalla o como no, yo voy a hacer más que el otro, sino que siempre se dé esto como de poder entregar y dar, como que, Sí. que sea algo virtuoso. Sí, para nosotros fue bien entretenido. Sí. La verdad es que esta es la manera que lo están trabajando en Cambridge, que es donde estamos cursando, y nos damos cuenta que realmente tiene resultados organizacionales muy interesantes, sobre todo si los combináis con esto un poquito más técnico. Vamos con la siguiente pregunta. De ahí dejamos un tips que es como de autoconocimiento y de la importancia de desarrollarlo. ¿Qué consideras que es un objetivo relevante dentro de una organización y quizás particularmente Trade Medical? Un objetivo. Un objetivo relevante. Sí, por ejemplo, no sé, pues, como que todos se ponen ya, tanto número de pacientes atendidos, tanto facturación. ¿Qué ves tú que es lo que...? Mira, más que un desafío como monetario, porque gracias a muchas cosas se ha dado que Trade Medical crezca siempre todos los años y nos ha ido bien en ese sentido. Yo creo que un objetivo difícil y que en ese sentido no podemos decir que también hemos crecido como a la misma tasa que, por ejemplo, que económicamente es el objetivo de tener un buen equipo. Yo creo que eso cuesta mucho y yo creo que siempre va a ser Eso es lo que más genera impacto también. Sí, va a ser siempre, yo creo que el desafío. Bueno, yo creo que acá y en cualquier otra empresa, los mismos doctores que también tienen clínicas, que trabajan con equipo,
la parte de recursos humanos y el cliente interno para nosotros es súper importante. Y es importante en sí porque también cuesta. O sea, como que hay muchas cosas que se pueden comprar, pero eso se tiene que ganar. Esto no es una, no es una clínica, no es la infraestructura, no son los equipos, es como... y entender también que es como una constante, porque en el caso nuestro, el año pasado postulamos al Building Happiness de una startup que tiene miles de empresas. Salimos certificados de Great Place to Work, pero ya este año es súper distinto al año pasado, porque hay equipo nuevo, hay que ser consistente, entonces... de hecho, un entorno diferente. Estamos postulando de nuevo y no sabemos si lo vamos a ganar. No sé, porque obviamente es un desafío es un desafío. Y también se van incorporando, por ejemplo, la generación Z, que es distinto. Entonces, no puedo trabajar con la herramienta anteriores, que quizás vimos hace 15 años atrás, a las herramientas que hoy en día se necesitan para una generación que es muy potente, pero también tiene consideraciones y tiene visiones y percepciones que vemos lo mismo. Diferentes también a otras edades. Así que... Lo perciben distinto a lo que podría ser para personas de otro rango etario. Bueno, yo creo que sí. Una de las cosas que más a nosotros siempre nos ha interesado, independiente de las edades de las personas con las que trabajamos con todas las edades, es trabajar en un buen ambiente laboral. Que uno, independiente... que venga a trabajar, que a lo mejor tiene sueño, puede ser que pasen cosas familiares en la casa, pero que sea rico venir a trabajar, que sea agradable, que te guste. Para nosotros eso es súper importante y que dentro de la empresa, en cualquiera de las dos sucursales, haya un buen ambiente, que sea que no hayan cosas que eso te tire para abajo en el sentido de trabajar con personas. Es un buen desafío, cuesta. Llevamos años trabajando en esa dinámica y yo creo que también es por las experiencias que tuvimos antes en los trabajos que uno dice, pucha, igual quiero ir a trabajar. A mí me pasaba que en los trabajos anteriores, no sé, me estaba bañando y era como que qué lata ver a esta persona, qué lata pasar por esto. Entonces, ya igual trabajar es difícil, entonces más con un entorno diferente o que cueste, pucha, como que igual... Sí, necesario, como que... Yo creo que independiente del tamaño de la empresa, como que aunque haya o no un departamento de recursos humanos, el que de las labores de los que están a cargo sea un hito importante de dónde se destinan las energías, no solamente asociado como a actividades relevantes, realmente tiene que ver como en generar como condiciones de saber cuáles son los descriptores o las competencias, que también es un tema bien eso daba para otro podcast, y ahí quizá vamos a invitar a alguien también porque realmente tiene un impacto fuerte. Tengo hartas preguntas, así que tenemos que ir como más rápido. ¿Primer fracaso o relevante que consideras? Primer fracaso. O el más relevante también puede ser, que haya generado como un antes y un después. Mira, no lo tomo como fracaso, porque igual gracias a eso estoy y estamos donde estamos, así que como que no lo veo como un fracaso, sino que lo veo como un aprendizaje por el cual había que pasar, pero fue emprendimientos anteriores, uno tiene algunas ideas, uno lo quiere también. A mí siempre me ha gustado como emprender, hacer cosas. Desde el colegio como que siempre trataba de generar algo para poder viajar, hacer cosas en el verano, en la universidad también, y siempre me gustó emprender y hacer cosas. Y bueno, lamentablemente emprendimientos anteriores no funcionaron y yo creo que sí, finalmente son fracasos, pero también son cosas que aprendí, cosas que también gracias a esa vuelta estamos donde estamos, así que es un mix. Sí, oye, me estaba acordando que sí, pues cuando te conocí en la universidad era siempre un verano, un país distinto, pero no eran auspiciados por el papá, pues era de lo que tú generabas, de tu pyme, y es como yo me voy con autonomía. Así sí, y siempre tener un objetivo, que sea, yo trabajo o vivo teniendo objetivos, si no, yo creo que no estaría. Pero sí, desde chica como que me gustaba tener eso y esos viajes y conocer cultura y una experiencia exquisita. Oye, y dentro de lo que, bueno, ya hay más de un emprendimiento, hay más de algo que quizás no ha funcionado y uno va como acumulando experiencia.
Y hay Es que cosas tú, que uno no está dispuesto a transar, que ya quizás en algún minuto al principio sí, y después te das cuenta como, oye, esto tiene un impacto heavy, que tú hoy en día no transas. uy, sí, pues que o sea, yo creo que las primeras personas a las que entrevistamos o las personas primeras que entraron a Train Medical, uno siempre lo primero que revisa es el currículum, se deja guiar por el currículum, si tiene más páginas uno dice mejor, mientras más experiencia bueno, todo depende de cuánto duran en esa experiencia, pero mientras más conocimientos, a lo mejor diplomados, que no sé. Es como un equilibrio. Si tienes mucha experiencia, en muy poco rato es porque quizás el Algo problema pasó, sí. pero sí, pues uno mira el currículum y ahora yo lo que menos miro del currículum, porque el currículum y el papel aguanta mucho, uno finalmente mira otras cosas como la actitud, eso es súper importante de trabajar, a lo que hemos llegado ahora, que es, por lo menos dentro de mi equipo, trabajar con un equipo que yo sé que yo puedo contar con ellos y que también ellos sepan que pueden contar conmigo. Yo siempre les digo, esto es una relación de dos, que o sea, no sacamos nada con que yo te exija mucho y cuando tú me pidas algo yo no voy a estar, y eso al revés, que o sea, la idea es que sea súper fortuito de los dos lados y que nos sintamos cómodos de poder, cuando yo necesito pedirte algo, y tú también cuando necesites al revés. Entonces yo creo que eso a lo mejor no transo, como de poder sentir esa energía y esas ganas de querer apoyarnos mutuamente y de trabajar en conjunto por un objetivo final. Sería como, resumiendo, en una palabra, sería como el compromiso. Sí, sí, yo creo que sí. El compromiso, y eso finalmente ya no va en que tengáis muchos títulos, en que hayáis trabajado muchas cosas o en la edad, sino que va en la personalidad de la persona. Súper. Sí. Oye, y asociado a lo mismo, porque ya, lo estoy mirando el currículum, pero después hay una dinámica de equipo. Entonces, ¿qué te fijas tú para armar equipo? Finalmente, como que yo creo que ir creciendo se trata de que ese equipo sea autónomo y que pueda ir como... Sí, que sea, que pueda tomar decisiones. Igual, obvio, al principio hay un periodo de aprendizaje que ellos también tienen que ir viendo la misión y la misión y la visión de la empresa, ir viendo también cómo la jefatura, ir conociendo cómo toman decisiones para que ellos también puedan ir más o menos viendo para dónde va esa toma de decisiones, también con la personalidad de ellos, que puedan mezclar esas dos cosas. Pero sí, yo creo que es como que puedan tomar sus decisiones. Nosotros siempre decimos, equivóquense, háganlo. Va a ser peor que no lo hagan. Después vemos cómo resolvemos, cómo solucionamos. Importante que aprendamos de ese error, pero tírense a la piscina, porque eso es lo que más yo busco, por lo menos en los equipos con los que trabajo, que sean autónomos, que yo no tenga que estar encima de ellos para que ellos puedan resolver o hacer cosas, porque acá cada uno tiene sus cosas que hacer, sus responsabilidades. Entonces somos adultos, no tengo a nadie como que pueda estar como encima de la otra persona, como hiciste o no hiciste esto, sino que ellos tengan ese motor propio. Qué lindo cuando te avisan o hay una actividad y tú no tenías idea y es como, ¿Y ¿en funcionó? serio? Y fuera, Sí, como, lo qué hicieron rico, solos, sí. se atrevieron y salió súper bien. No, yo creo que eso es, de todas maneras, como eso, retribución a corto plazo, como bien, está como, ya la cosa agarró vuelo. Y para ir cerrando, Lilian, ¿qué consejo le darías a un doctor que está partiendo, que está en esta etapa inicial? Yo creo que primero es que se atreva, que sea de verdad, si tiene esas ganas, ese bichito. Siempre hay miedo, nunca es el momento perfecto, nunca uno tiene todo así como equilibrado para tirarse a la piscina, no existe ese momento perfecto, siempre pasan cosas, pero importante que lo hagan, que no se queden con esa sensación de que a lo mejor van pasando los años, porque pasa el tiempo volando, y que a lo mejor, pucha, no lo hice. Que lo hagan, que se equivoquen, si se tienen que caer, que se caigan. Algo va a salir bueno de esa experiencia, pero lo más importante es que lo hagan. Y si ya lo hicieron, que no miren el currículum. No, que yo creo que es la actitud. A mí me pasa que hay personas que no necesariamente tienen el currículum, pero con sus ganas mueven pero montaña, que pueden llegar súper lejos. Y al final eso es lo que últimamente, ya hace ya unos años, es lo que estoy mirando. Las ganas y esa pasión de las personas. Buenísimo.
Tremenda reflexión. Así que, bueno, con esto nos despedimos y no se olviden de seguirnos en Spotify, en YouTube y no se pierdan el próximo capítulo. Y muchas gracias, Lilian, por haber estado acompañándonos en este capítulo que yo creo que era necesario, nos habían preguntado harto y también no solamente se construye de la experiencia de otros, sino que también las que uno puede ir transmitiendo. Así que, gracias. Muchas gracias Hasta por la próxima. invitación.